¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El dictamen pericial es la declaración realizada por un experto en una materia, ciencia, arte, oficio, técnica o profesión, en la cual establece los resultados de experimentos, modelaciones, pruebas, metodologías aplicadas a un objeto de estudio preciso y documentado. De conformidad con el decreto de pruebas, objeto al cual tuvo acceso libre el perito que examinó y sometió a una racionalidad científica y rigurosa, observación o auditoría forense, a fin de obtener conclusiones técnicas, probadas, motivadas y serias, avaladas por la ciencia y conforme a la doctrina aceptada, que constituyen el fin de la pericia. El dictamen pericial es una declaración de conocimientos, experiencias con las que no se cuenta o que no cuenta el juez, o contando con ella no tiene alcances especificados del perito. El tema de esta tarde, la importancia del dictamen pericial en delitos del orden sexual. Acompáñenos. Perspectiva. Diálogo. Interacción ciudadana. Hablemos Derecho. El consultorio jurídico de TV UAC. Con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues igualmente para mí es un placer saludarlo nuevamente y como cada jueves dar la bienvenida a todas las personas que amablemente nos sintonizan. Queremos agradecer a nuestros seguidores, tanto en la señal de TV UAC, en televisión abierta o en otros sistemas de televisión por paga. También queremos agradecer muchísimo a las personas que nos siguen y que nos hacen llegar por ahí sus comentarios cada semana a través de nuestras redes sociales. Aprovecho para comentarles que nos pueden buscar en Facebook, en YouTube y en Spotify como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Así, el nombre completo. Por estos medios, esta transmisión que ahora es en vivo también puede reproducirse nuevamente porque subimos contenido semanal. Asimismo, los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, incluso si es necesario para ustedes que abordemos alguna otra problemática jurídica que sea de su interés. Por supuesto, nos damos a la tarea, como lo es el caso el día de hoy, de buscar expertos conocedores en cada área del derecho para poder disipar esas dudas recurrentes. El consultorio jurídico de TV UAC está abierto permanentemente para usted y también le ofrecemos asesoría jurídica completamente gratuita como parte de la labor social de este espacio. Sí, fíjense que dándole seguimiento y como lo comenta la licenciada Laura Méndez, que nosotros estamos atentos a las inquietudes que ustedes nos formulan a través de las redes sociales. La semana pasada, si ustedes recordarán, tuvimos en esta mesa de trabajo al director de psicología del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, del estado de Querétaro, y derivado de esa plática tuvimos muchas inquietudes a lo largo de la semana, preguntas que nos señalaban y por supuesto nos hablaban de cómo detectar, cómo verificar, cómo saber si un familiar mío tiene alguna problemática de orden sexual, cómo verificar si un familiar sufrió o sufre de abuso sexual y qué mejor abordarlo a través del área jurídica, ya no ahora en concreto de la cuestión psicológica, sino abordarlo a través del área jurídica, y para ello tenemos una súper invitada que a la cual me gustaría, licenciada Laura Méndez, si la puedes presentar para entrar en tema y desarrollar todo este bloque que tiene que ver, bueno, por la importancia del dictamen pericial en delitos del orden sexual. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, les comento que el día de hoy nos acompaña a la distancia, por supuesto, la maestra Norma Leticia Herrera Moreno. Para que la conozcan mejor, les comento que ella es licenciada en Derecho, también maestra en Juicios Orales y candidata a doctora del doctorado en Derecho Penal, Constitucional y Amparo por parte de la Universidad Autónoma de Durango. Dentro de otras actividades académicas y profesionales, les comento que la maestra Norma Leticia se ha destacado en diplomados y también como ponente en diferentes cursos jurídicos. Asimismo, es docente actualmente y litigante
en materia de derecho familiar, entre otras muchas actividades. En estas son en las que ha destacado la maestra Norma Leticia, que nos acompaña a la distancia, y le agradecemos muchísimo, maestra, que haya aceptado la invitación a este programa y que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Laurita. Buenas tardes a todos. Con el gusto de saludarlos y agradecida con el doctor Gerardo Pérez Alvarado, con la Universidad Autónoma de Querétaro, un hombre muy estudioso del derecho y siempre preocupado por también los problemas de este orden social. Les agradezco muchísimo, yo estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo por el tema que estamos manejando y que nos interesa que se socialice y se difunda este tema que nos preocupa muchísimo. Yo los saludo desde aquí, desde Durango, y estoy a la orden. Maestra, si usted me lo permite, a mí me gustaría señalar la problemática que se origina en las estadísticas. Estoy hablando del Secretario Ejecutivo de Seguridad, estoy hablando de diversas instituciones y organizaciones en donde crece la cifra negra por delitos del orden sexual. Incluso aquí en la estadística que yo tengo en mis manos, casi, maestra, señalaba que se incrementa en el segundo semestre de 2021, es decir, prácticamente a finales del semestre pasado, de una manera muy significativa, lo que tiene que ver con delitos del orden sexual. Y lo que me preocupa a mí, y de alguna manera yo creo que a todos, maestra, es que si una persona mayor, estoy hablando de 18 años en adelante, le cuesta trabajo denunciar un delito del orden sexual, ¿correcto? ¿Qué no podrá pasar? Estoy hablando de acoso, hostigamiento sexual, abuso sexual, la propia violación. Si nos cuesta trabajo denunciar, no quiero pensar en lo que repercute para un menor, ¿correcto? Para un adolescente, en donde, pues, al verse involucrado, al saberse víctima, bueno, a lo mejor no entender el papel de víctima que está jugando, cómo poder denunciar, de qué manera coadyuvar. Y eso me llevaría, maestra, a hacer nuestra primera pregunta del programa, en el sentido de cómo hacer una evaluación psicológica y cuál es su expertise que usted tiene, pues como docente, por supuesto, como investigadora también de la Universidad de Durango, en su visión en este tipo de delitos, maestra. Gracias, doctor. Sí, efectivamente, después de la pandemia se vieron incrementados este tipo de delitos. Primero porque las maestras, los maestros en la escuela eran los que detectaban de alguna manera los problemas que sucedían con los niños, lo que estaba sucediendo en sus casas, lo detectaban y muchas veces lo denuncian los maestros. Al no ir los niños a la escuela, se quedaron pues presas y víctimas de esa agresión, incluso sexual, en este caso que es nuestro tema, en sus casas por parte de los propios familiares en la mayoría de las ocasiones. Se incrementó este índice de violencia sexual en contra de los niños y entonces estamos viendo muchas denuncias en ese sentido. También hay que tomar en cuenta, desde que se incluyó el delito de abuso sexual a menores en el 19 constitucional, cuando fue la reforma el año antepasado y que se armonizó con el Código Nacional de Procedimientos Penales el año pasado, entonces ya se puede dictar la prisión preventiva oficiosa en este delito. Sin embargo, lo que nos preocupa mucho es que no están dictaminando adecuadamente o no están estandarizados esos dictámenes periciales para los menores en las entidades federativas. En todo el país los dictámenes son diferentes y unos distan mucho de otros. Incluso niños con especiales los están dictaminando con los mismos estándares de prueba de un niño que no tuviera ninguna condición especial. Entonces, lo que estamos nosotros observando
y hemos hecho una comparativa en esos dictámenes periciales, es que en Sinaloa, en el Estado de México, aquí en el Estado de Durango, en Zacatecas, etcétera, son diferentes los dictámenes periciales que están utilizando. Entonces, es nuestra preocupación ahorita porque podemos observar los criterios para el estudio y la valoración de los niños no está homologada. Entonces, nosotros como abogados estamos batallando mucho porque vamos a un estado a litigar y son unos dictámenes o unas pruebas o los dictaminan diferente que en otro estado. Entonces, ¿cuál es la prueba más idónea y pertinente? Como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos marca perfectamente las condiciones en el 129, un deber de objetividad y de debida diligencia en todos los actos de investigación. Entonces, ¿dónde se pierde la objetividad o si están siendo verdaderamente objetivos estos exámenes periciales? Esa es la importancia, porque como son delitos de naturaleza oculta que se cometen en secreto, entonces incluso no amerita ni siquiera testigos, porque basta con el dicho de la víctima, y en el caso de los niños, utilizando la vertiente de interpretación, basta con la sospecha de que se haya cometido un delito en contra de los niños para que se pueda actuar y el órgano persecutor actúe en contra de una persona. Entonces, ¿hasta dónde están bien dictaminados los niños para que sea procedente y se lleve a un señalamiento objetivo de esto? Ahí me parece importante puntualizar ese detalle, maestra, porque fíjese bien, en todo lo que tiene que ver con, como atinadamente usted lo comenta, en esta última reforma también al Código Nacional de Procedimientos, incluso a la Constitución, cualquier delito que tenga o que se realice con violencia, ¿correcto? O con implementación implementando la violencia como tal, pues nos permite saber, por ejemplo, como abogados litigantes, que nuestro cliente forzosamente tendrá que tener una prisión preventiva oficiosa. Pero lo que a mí me llama la atención es qué sucede si yo contrato un perito del Estado de México, un perito de Guanajuato, y me presenta otro tipo de pruebas o me realiza otro tipo de test respecto de cuestionamientos de personalidad, respecto de pues no sé, ya ven que luego hacen que la figura humana, etcétera, etcétera. Ahorita no recuerdo los nombres de los dictámenes que se pueden practicar al menor, y resulta que me dicen, no, a ver, espérame, el juez me puede decir, no, eso no tiene idoneidad o no es pertinente ese dictamen. Y a lo mejor me dice, no, espérame, porque en el Estado de México, en el Estado de Durango, se practica o practicamos tales dictámenes. Entonces, creo yo, maestra, la pregunta sería, ¿cuál es la importancia que reviste en homologar un tipo de dictamen para realizar este tipo de conductas o analizar el comportamiento y este tipo de conductas del orden sexual? Esa prácticamente será la pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Ahorita hay un debate entre los abogados, los académicos de este país y de otros, de España específicamente, del razonamiento probatorio. Alguien dice, no se puede estandarizar la prueba porque cada ser humano y cada caso es distinto. ¿Sí? En la práctica lo vemos. Sin embargo, hay quien dice, sí hay que estandarizar ciertas cosas, como es en este caso, para saber cuál es la prueba más idónea, porque nos estamos perdiendo. En el ejercicio profesional, en mi experiencia, en cada estado que yo he ido a litigar asuntos de niños, niñas, adolescentes, son diferentes los dictámenes. Son diferentes. Entonces, nosotros no somos psicólogos. Como abogados estamos a veces perdidos entre todas esas pruebas que hacen los psicólogos y cada juez utiliza criterios diferentes. Entonces, se nos hace de vital importancia estos dictámenes periciales que sean objetivos. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, existe la alienación parental, que en muchos estados está como un delito, como forma de violencia familiar. En nuestro estado está en el artículo 300 del Código Penal de nuestro estado, y es una forma de violencia familiar. Sabemos que existe, la vemos, la podemos ver en el ejercicio de la profesión, pero en muchos estados no está tipificada como un delito y existe la alienación parental. Entonces, un niño alienado esté aconsejado, dirigido por un progenitor en contra del otro, por un alienador en contra de una persona, y le aconseje o le diga que fue tocado, etcétera, el niño puede hacerlo. El niño, si está alienado, puede hacerlo. Eso es lo peligroso de esto. Eso es lo que nosotros estamos reclamando. Reclamamos que los exámenes periciales se hagan de la forma más objetiva y más apegada a la objetividad que sea posible, porque podemos estar acusando, estar denunciando, estar llevando a una persona a prisión y luego con prisión preventiva oficiosa, lo que comentábamos. Entonces eso es grave. Amén del sistema penitenciario de terror con el que se encuentra, y aparte estereotipado porque va por este tipo de delitos, ya no quiero contarles. Entonces se nos hace muy importante que los niños estén bien dictaminados, y estamos encontrando mucha disparidad en esto. Entonces, principalmente en los delitos del orden sexual. Un niño que está alienado, que lo pueden vaya, a veces lo dictaminan en sentido de si tiene esta afectación en relación con los hechos, ¿sí? Pero ya no dictaminan si está dirigido, si está alienado, etcétera. Hay protocolos como el que emitió de la Suprema Corte el 2014 de cómo deban actuar las autoridades cuando en relación de los niños, cuando son sujetos de una controversia o de un proceso judicial. Sin embargo, no siempre se llevan, no siempre se dictaminan a ver si no está dirigido el niño, etcétera. Se dictamina a ver si tiene afectación en relación con los hechos, pero no se dictamina más allá de eso. Y aparte, la representación social, los ministerios públicos deben de tener mayor preparación en este sentido, para que sepan qué pedirle a un perito. A veces se limita nada más en saber si tiene daño en relación con los hechos. Sí, es todo, pero para la entrevista no están preparados, siguen haciendo un interrogatorio que no es el adecuado para los niños, y entonces falta mucha preparación por parte del representante social también. Yo sí quisiera darles unos ejemplos. Tengo aquí algunos bibliografía de lo que se utiliza en un estado y en otro. Por ejemplo, les puedo platicar que las referencias bibliográficas que utilizan en el estado de Sinaloa, pues va desde una test de personalidad infantil. La bibliografía, la más antigua que utilizan es de 1999, que ya es muy antigua, y la más actual es de 2002. Entonces estamos en el 2022. Yo en eso me fijo mucho, las referencias bibliográficas. Hay una bibliografía que están utilizando muy antigua en unos estados. Me encontré con una de 1978, parece que en el estado de México, y ahí mismo en el estado de México estaban también utilizando un protocolo para los casos de feminicidio. Eso nada tiene que ver entonces con los niños y con ese tipo de delitos de naturaleza sexual. Entonces, estamos requiriendo que
se preparan mal los ministerios públicos para saber qué pedir para que se dictamine adecuadamente un menor. Maestra. No somos psicólogos, sin embargo, pues sí se requiere en este tipo de dictámenes desde el Ministerio Público que se pida bien para que se tenga un resultado adecuado. Pues eso es muy importante, maestra, porque como usted lo comenta, poner en un dictamen bibliografía del 2002 o incluso de 1999, pues no habla muy probablemente de la profesionalización que se requiere para este tipo de prueba, ¿no? Y luego más, si es la prueba reina que se utiliza para llevar a cabo la acusación. No se diga, pues estar del lado de defensor, pues encontraría muchas deficiencias que podría uno fácilmente combatir, ¿no? Y por consiguiente llegamos otra vez a lo mismo, no se hizo justicia. Pero me gustaría, maestra, tener dos vertientes. Uno, que usted comenta también un tanto cuanto la cuestión de orden familiar. Aquella persona, aquel padre o madre que juegue emocionalmente con el menor, en el mejor de los sentidos, estoy hablando de la alienación parental, pero que juegue a la cuestión emocional o conductual del menor sobre el padre o la madre, pues ya no nada más estaríamos hablando de cuestiones de afectación emocional o conductual que llevaría a la pérdida de la patria potestad, sino, por supuesto, me parece a mí que podríamos encontrar algún tipo de conducta delictiva en este parámetro, en estos hechos, maestra, y ese es otro problema más. Pero para no cambiar de tema, sí me gustaría puntualizar ese detalle. ¿Qué sucede, maestra, y cómo me puedo percatar usted en su experiencia? Claro, sin ser psicólogos, por supuesto, pero como abogados nos podremos llegar o podremos verificar este tipo de circunstancias. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo como padre de familia que mi hijo tiene algún cambio, tiene algún problema de orden sexual o ha padecido algún tipo de acoso sexual, hostigamiento, abuso o la misma delito de violación? ¿Cómo me puedo percatar, maestra, yo como padre, de que mi hijo o mi hija, ¿verdad? Por supuesto, tiene algún tipo de o ha padecido algún tipo de estos delitos? Bueno, sin duda cada persona y cada individuo es diferente, ¿no? Con ciertas características y cada quien presenta síntomas diferentes. Sin embargo, sí hay ciertos puntos que los presentan la mayoría de los niños y a veces aparecen con golpes. Ellos refieren secretos que le tienen pavor a la persona agresora. En muchas ocasiones es de su propia familia. Le tienen pavor a estas personas, no quieren convivir con ellas, no quieren acercarse. Es importante que no los obligue, ¿no? a convivir con ellos. Y presentan muchas veces golpes en su cuerpo. Les digo, en ocasiones las maestras son las que estaban focalizando detectando estos problemas y cuando fue la pandemia que se quedaron en casa, se omitieron muchos de estos delitos por lo mismo. Pero sí presentan ciertas características, el miedo a la persona agresora, golpes en su cuerpo. Con las niñas hay que tener mucho cuidado cuando todavía no son suficientemente grandes o maduras para que ya estén en periodo de menstruación, presentan sangrado, muy pequeñas. A los niños igual también, la depresión que presentan, son signos y síntomas que presentan los niños por ese tipo de agresiones. Sí, maestra, bueno, nos quedan un par de minutos antes de ir a la pausa. Licenciada Laura Méndez, si vas a comentar algo. Sí, bueno, doctora, hay varias preguntas, cuestionamientos que el auditorio amablemente nos hacen llegar. Queremos agradecer muchísimo la confianza que nos brindan precisamente para hacernos o compartirnos este tipo de experiencias o incluso interrogantes que son completamente son muy valiosos para nutrir esta charla y pueden precisamente ayudar a otras personas que igualmente nos escuchan. Doctora, antes de irnos al corte, me gustaría que nos comentara
un poco retomando el comentario que hacía anteriormente respecto a lo peligroso o lo delicado que es el no dictaminar adecuadamente, tanto para un niño, un adolescente que es víctima, que no se dictamine adecuadamente y que no se determine el delito como debe de ser, y también igualmente delicado en el caso del imputado, del supuesto agresor, cuando no se dictamina de manera adecuada y se le imputa una acusación que es falsa. En este sentido, si nos pudiera comentar, doctora, que ¿cómo podemos identificar cuándo es un mal dictamen? O sea, que no es una prueba idónea. ¿Cuándo podemos identificar a lo mejor que el dictamen pudiera resultar ser una prueba idónea, pero no la interpretación? ¿Qué pasa cuando hay diferentes valoraciones y son contrastantes, son contradictorias hasta cierto punto? ¿Cómo podemos identificar este tipo de situaciones, sobre todo cuando pues la defensa no tiene conocimientos, obviamente, profesionales de psicología, tampoco el juez, y en un momento dado, cómo podemos identificar esta situación y, por supuesto, combatirla en un juicio? Digo, son varias preguntas en una misma, pero si nos pudiera comentar. Sí, muchas gracias, Laurita. A mí se me hace sumamente importante, por lo cual agradezco a ustedes que estén socializando este tema. Se me hace muy importante difundirlo y entonces ojalá que se pudiera hacer mesas de trabajo y trabajar en equipo con los psicólogos, con los criminólogos sobre estos temas y llegar a conclusiones que nos permitan mejorar esta situación. Sí, cuando se dictamina muy acotadamente, muy cerrada este dictamen, solamente se determina el menor y con un dictamen muy subjetivo, ¿no? Entonces es importante que se dictamine, que el MPEC también pida que se determine a los padres, a los convivientes con el menor también, que no se limiten, que también se dictamine a las personas que conviven con él, porque puede estar un alienador dentro de estas personas conviventes, que no precisamente tiene que ser el padre o la madre, porque a veces se van a trabajar y se quedan en compañía de otras personas que pudieran estarlos dirigiendo a hacer este tipo de denuncias. Yo me he encontrado en el ejercicio de mi profesión de estos asuntos de niños con personas que quieren deshacerse de otro y utilizan a los niños por cuestiones de herencia, por cuestiones de lo que ustedes se imaginen o ni se imaginan, a cuestiones de frases tan sencillas. Y Maestra, o supe también, sí. ¿Le parece bien que, para no perder la idea, podamos hacer una pausa y regresemos para retomar esta idea, que es muy importante, esta pregunta que formula la licenciada Laura, para que podamos cerrar esta idea, pero en el siguiente bloque? Claro que sí. Vamos a la pausa. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Nos acompaña la maestra Leticia Norma Herrera Moreno desde la Universidad de Durango, desde la ciudad de Durango. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso, transmitiendo completamente en vivo desde el corazón de la ciudad de Querétaro, aquí en el Cerro de las Campanas, en la Universidad Autónoma de nuestro estado. Nos hace favor de acompañar a la distancia la maestra Leticia Norma Herrera Moreno, y el cual estamos hablando de la importancia del dictamen pericial en los delitos del orden sexual. Quiero agradecer enormemente pues a todos los que a través de aquí de la página de Hablemos Derecho, de la página, por supuesto, de la Universidad Autónoma de Querétaro, están en contacto con nosotros y mandan saludos. Eduardo David, saludos, estimados abogados. A Jesús Roca, le manda saludos, maestra Norma. Piquel Angie o Angle, saludos cordiales, excelente información, maestra Norma Moreno. Y, maestra, tengo una pregunta que nos hace también aquí un seguidor de las redes sociales. Dice: saludos, maestra, una pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un dictamen pericial en delitos de orden sexual, entre niños, adolescentes, adultos y entre géneros? Entonces,
Me gustaría, antes de pasar esta pregunta, si usted quiere la retomamos en un momento más, maestra, para cerrar con la idea que le había planteado la maestra Laura Méndez. ¿Quiere que retomamos o me gustaría, Laurita, si pudieras refrescar otra vez, hacer un refresco de memoria para que la gente que se acaba de sintonizarnos o está conectando con nosotros, pues siga la idea? Ajá. Claro. Sí, bueno, en el primer bloque abordaba la doctora de una manera bastante importante el tema de los dictámenes periciales, concretamente en cuestiones de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes, y también mencionaba esa delgada línea de lo importante que es una prueba pericial, tanto para realmente perseguir el delito que sí se cometió, como también puede ser un instrumento pues para manejar una imputación que en realidad, sobre un hecho que en realidad pudo no haber ocurrido. Entonces, esta situación es muy delicada por lo subjetivo que es, y en este sentido, la pregunta es encaminada a saber determinar cuándo podemos hablar de un dictamen que es una prueba idónea. ¿Cuándo podemos hablar de un dictamen, por ejemplo, en psicología, que por la misma subjetividad pudo haber tenido una mala interpretación o una interpretación no tan adecuada? Asimismo, que nos comente, doctora, cuántos dictámenes periciales se tienen que desahogar en un proceso penal, si es uno o varios, y en caso de que fueran varios, ¿qué sucede cuando estos varios dictámenes, a pesar de ser efectuados o practicados en una misma persona, no resultan ser coincidentes las conclusiones? Y en su caso, ¿cómo podemos atacar estos dictámenes o estas conclusiones en un proceso penal? Gracias, Laura. Sí, bueno, retomando esta idea, sí, los dictámenes periciales a veces están muy acotados, muy reducidos. Casi todos llevan la misma metodología, pero por ejemplo, unos dicen, presenta afectación leve, moderada o grave. Otros nada más dicen, presenta afectación o no presenta afectación. Sí, es cuando nos dejan ciertos huecos, nosotros decimos, bueno, ¿a qué grado y por qué estás manifestando que presenta afectación? Unos dicen, presenta rasgos de manipulación. ¿Sobre qué estudio o dictamen o qué test o qué batería de pruebas hiciste para determinar esto? Siempre hay que cuestionar cada una de las pruebas que hace el psicólogo, ¿no? El perito, en este sentido. Y lo que preguntaba Laurita acerca de que cuántos dictámenes periciales, no se puede revictimizar a los niños, y es está en la ley de víctimas también, no se puede estar dictaminando uno sobre otro a los niños. Se puede hacer un contradictamen, pero no se puede volver a dictaminar. Es por eso que es difícil esto, porque no se puede volver a dictaminar a un menor porque se revictimiza. Sí. Ahorita aquí en Durango se está trabajando en una iniciativa de ley de la prueba anticipada en este sentido, de cuando los niños tienen que declarar en una audiencia, para que no se presenten a la audiencia, para que no se revictimicen. Entonces, en ese sentido va esa reforma. Y no se puede dictaminar a cada rato, se puede hacer un contradictamen sobre el dictamen que ya se emitió, pero no se puede hacer otro. Y aparte, un dictamen tiene una validez, por así decirlo, mencionándolo así de esta manera, de 6 meses. Legalmente así es. Pero no se puede llevar otro perito y entonces el que lo estudia y ahora otro y otro porque hay contraposición en sus opiniones. No se puede hacer eso y es por eso que se nos dificulta. Entonces la fiscalía dictamina al menor, a veces solamente al menor, y entonces ya dice se aprecian o no rasgos de manipulación, pero cuando dice se aprecian rasgos de manipulación, ahí se queda, no se dictamina a los convivientes. Entonces, ¿quién lo está manipulando o qué es lo que lo está influyendo para que manifieste esto? Entonces, quedamos muy limitados y es lo que me parece importante resaltar, que ojalá que los peritos, psicólogos se pongan de acuerdo
y entonces esos criterios se homologuen, se actualicen, porque hay test en relación a esto, por ejemplo el CAT-6, que es uno de los más actualizados, de los más modernos y que nos arroja resultados idóneos. Sin embargo, no cualquiera lo aplica porque no está actualizado. Debo decirte, también hay peritos muy buenos. Aquí en Durango, por ejemplo, tenemos un centro de justicia para niños, niñas y adolescentes que no hay en muchos estados. Me parece que fue el primero en donde se creó, y no en muchos estados hay centro de justicia para niñas, niños y adolescentes. Entonces el criterio es más especializado, porque atendiendo a una recomendación de derechos humanos ya se tiene que ser especializado en esta materia para poder intervenir en asuntos judiciales en relación a los niños, niñas y adolescentes. Desde diciembre de 2014 tenemos la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que se aplica en este caso donde los niños son víctimas. Sin embargo, no todos la conocemos y se debe de difundir. Otra vez, gracias por abrir este espacio, ¿no? Se debe difundir esta ley. Digo, que hay una política pública para que se difundan estos derechos de los niños. Conociéndolos, obviamente muchos de los litigantes se van a enterar de cómo pueden combatir estos asuntos, pueden defenderlos como asesores jurídicos victimales o como defensores particulares también. Sí, maestra, fíjese que tenemos un par de preguntas más y qué bueno, usted toca atinadamente la Ley General de los Derechos Niños, Niños y Adolescentes. Dije, bueno, vamos a fundamentar un poquito también más ahí. Qué bueno que hace usted conciencia de ello, porque hablamos de un derecho a la vida, igual como menores, a la supervivencia, al desarrollo emocional, conductual de un menor, y bueno, también lo prevé ahí esta ley. Maestra, fíjese que hablaba Jesús Roca, hablaba sobre, sí, una revictimización. Concuerdo efectivamente, porque, pues imagínense, hace un dictamen pericial, la autoridad, yo no estoy de acuerdo, y entonces voy a hacer otro dictamen, y entonces volvemos a revictimizar a la persona. ¿Y dónde quedan los derechos, no? A un libre desarrollo de la personalidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, también nos comenta la edad, el estado vulnerable de la víctima y en qué forma debe ser acorde y en forma integral, nos pregunta Jesús Roca, maestra, para regresar a la pregunta que teníamos con anticipación, pero para no perder la idea. La edad en relación a cuando se consideran menores. Sí, a la edad vulnerable de la víctima. Ok, bueno, en los Centros de Justicia para Niñas y Adolescentes, igual la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se consideran todos los menores de 18 años, son susceptibles de ser tratados como menores de edad. Bueno, ya la Suprema Corte acaba de emitir una tesis donde ya se tiene que mencionar como niños, niñas y adolescentes. Todos son menores de 18 años, se les debe de dar ese trato y llevar el protocolo emitido por la Suprema Corte para ser tratados así, con este trato especial en relación al proceso. Maestra, regreso a la pregunta que nos hacían anteriormente. ¿Cuáles son las principales diferencias del dictamen pericial en los delitos del orden sexual entre niños, adolescentes, adultos y entre géneros? Bueno, los dictámenes, la diferencia entre los adultos y los niños es que a los niños se les tiene que dictaminar a ver si hay rasgos de manipulación y de que si son aptos para ser cuestionados o ser dictaminados. Primero, se tienen que dictaminar a ver si pueden ellos ser cuestionados, entrevistados, etcétera. Llevar ese protocolo es importante por parte de las autoridades, por parte del litigante, ver que se cumpla. Esa es la diferencia, que a los niños primero los examinan para ver si no hay rasgos de manipulación a la hora de que van a ser entrevistados. Primero,
y después ya se dictaminan y se estudian un poco más en cuestiones específicas. Los adultos no se tiene que seguir un protocolo especial, solamente se hacen los dictámenes ordinarios. Sin embargo, siguiendo este protocolo especial de los niños, no, esa es la diferencia. Sí, y los litigantes tenemos que estar muy atentos a esto, porque las entrevistas con los niños, por ejemplo, tienen que ser grabadas. Y la mayoría de las veces no lo hacen. ¿Sí? Y en los adultos, no, en las señoritas mayores de 18 años, ya no es necesario llevar a cabo este protocolo, esa es la diferencia. Sin embargo, pues también debemos de tener ese cuidado, ¿no? Que se haga el dictamen adecuado también en adultos. Maestra, ¿y es el mismo dictamen que se le practica, hablando de menores, a un niño y a una niña? No, sin duda el paidopsicólogo hace dictámenes especiales y muchas veces cuando son muy chicos, por lo que sé, los licenciados en psicología están dictaminando a menores, se les dificulta siendo menores de 5 o de 3 años que no pueden contestar. Vaya, la realidad que ellos perciben, la percepción de realidad, pues no es igual que un adulto. Y entonces ellos primero tienen que llevar un proceso psicológico de cierto tiempo para poder obtener un resultado, cuando son muy chicos los niños. Y esa es una dificultad también para nosotros. Licenciada Laura Méndez. Sí, doctora, nos hacen otro planteamiento de un tema bastante importante también. Nuestra seguidora nos envía un mensaje y de manera breve les comento que ella nos platica que ha enfrentado un proceso tanto familiar como penal relacionado con violencia familiar, de la cual ella fue víctima, violencia familiar, violencia física, principalmente, y que esta violencia la vivió precisamente por parte de su pareja y frente a su hijo pequeño de 3 años, nos comenta. Nos comparte que durante el proceso que ha llevado tanto en fiscalía como en juzgados familiares de manera paralela, el menor no ha mostrado, no ha querido pues participar, a pesar del protocolo, a pesar de la intervención de otros profesionales, no solamente del juez o de la fiscalía. El niño se ha negado absolutamente a compartir sus sentimientos porque evidentemente pues no conoce a las personas, etcétera. Y derivado de esta situación se ha concluido que la violencia familiar únicamente se ejerció en contra de la señora, no así del niño, puesto que no hay elementos que puedan determinar otra cosa. En esta situación, bueno, debemos ser conscientes, y lo hablábamos la semana pasada con el director de psicología, debemos ser conscientes que los niños, pues precisamente son niños y no pueden ser tratados de la misma manera que los adultos, sobre todo en tratándose de un proceso jurídico de cualquier naturaleza. Sí es importante tener ahí muchísima sensibilidad y tacto, porque a final de cuentas los niños no son quienes deciden o quienes solicitan estar enfrentando un procedimiento de esta índole, y si para un adulto es complicado de por sí, desgastante emocionalmente, incluso pues emocionalmente los puede afectar, pues con un niño mayor, con mayor razón. En este sentido, y respecto a al comentario que nos hace llegar nuestra seguidora, a quien agradecemos muchísimo su confianza, ¿qué nos puede comentar, doctora? Bueno, gracias, licenciada. La Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 13, específicamente en la fracción octava, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, nos habla de que el niño tiene derecho a esto, una vida libre de violencia. En el interés superior del menor, esta es una expresión interpretativa, afortunadamente, y tiene dos vertientes, una de interpretación y una de ponderación. Entonces, pedirle al juzgador que no haga una interpretación rígida
horizontalizada, perdón, sino que se extienda y haga una interpretación extensa y utilice ese criterio de interpretación. Si le está narrando la señora circunstancias de modo, tiempo y lugar, donde está en su hogar, en su casa, en la cocina de su casa y la hora en que está ahí, y si el niño vive ahí en esa casa, pues obviamente le vamos a pedir al juzgador que también tome en cuenta el contexto, porque se trata de niños, y que haga válido este defensor o esta persona que está queriendo también defender los derechos de su niño, que haga válido este derecho del niño a una vida libre de violencia, especificado en el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de los Niños, Niños y Adolescentes, específicamente en la fracción octava. Y vaya, la seguridad jurídica, ¿no? El debido proceso. La seguridad jurídica también es otro de los derechos de los niños especificado y en esta ley. Entonces, podemos invocar esta ley, era lo que iba, debemos de tener conocimiento de lo que se trata de la legislación en relación con los menores. La Ley General de Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos del Niño, el Pacto de San José, etcétera, y todas las recomendaciones de los tratados internacionales que tiene México firmados a favor de los derechos de los niños. Hay que conocerlos e invocarlos en la audiencia, en un juicio, en un proceso judicial a favor de los menores, porque vamos a pedir que se hagan válidos, ¿no? Entonces, que los juzgadores no tengan ese criterio o esa interpretación tan cerrada, sino que haya una apertura y una interpretación amplia para hacer válido el interés superior del menor. Y utilizar esas dos vertientes de interpretación y de ponderación. Si se está ponderando los derechos del niño con los derechos del señor, está diciendo que no, que es inocente, que nada más a la señora la agredió, entonces ahí tiene que ponderar los derechos del señor con el del niño, y obviamente la vertiente de ponderación tiene que balancearse más a favor de los derechos del niño. Sí, porque pues se dice muy sencillo, maestra, pero en la vida real, pues cuántas ocasiones puede ser que el niño al ver al papá llora, pero por este precedente y no tanto porque hay una manipulación o porque puede haber una alienación. Maestra, nos quedan un par de minutos para cerrar, pero no quiero dejar de lado la inquietud que nos comenta Jesús Roca. Dice, bueno, no es propiamente una pregunta, sino aporta en las preguntas que estábamos comentando, ¿no? Dice, al referirme de la edad, debe ser la edad integral, que permita saber el estado psicoemocional, que permita definir mediante medidas alternas, juegos, etcétera, cómo llevar una dirección adecuada, así como tener un médico, psicólogo y trabajo social en torno al desarrollo del menor. Claro, por supuesto, hablamos de una cuestión integral de un menor. Y es igualmente la opinión consultiva de los tratados de los niños, en el artículo 10, 11 y 12 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debiendo ser especializados, ponderación, totalmente de acuerdo, ¿sí? Leo el comentario, maestra, porque está atento de lo que estamos platicando en esta mesa de trabajo. Maestra, tenemos un par de minutos y en 2 minutos me pudiera decir algún mensaje para cerrar nuestro bloque. Pues nada más que estoy sumamente agradecida con la Universidad Autónoma de Querétaro, con usted, doctor Gerardo Pérez Alvarado, o con Laurita Méndez, tan amable siempre en sus programas y siempre atentos a los problemas del orden social. Agradecerles muchísimo que este tema se difunda, que estemos muy atentos a esto, que se pueda socializar los derechos de los niños, que los litigantes estemos cada vez más actualizados en estos temas, que veamos medidas de protección, que invoquemos las leyes que favorezcan a los niños, que estemos más actualizados en lo referente del interés superior del menor. Y bueno, pues muy agradecida y un saludo a todos ustedes.
Gracias, maestra. gracias. Fuerte abrazo, licenciada Laura Méndez, para despedir. Muchas si podemos gracias. agradecer. Gracias, doctora, y también muchas gracias Gracias. a todas las personas que ahí en redes sociales pues nos comparten sus opiniones, están atentos. Bueno, pues es precisamente esa la labor de este programa. Y también queremos agradecer a las personas que detrás de cámaras hacen posible la transmisión de este programa semanal. Muchas gracias a Denis Sánchez, a Ed Segura, a Francisco Molgado y nuestro querido productor Jaime Varela. Gracias a todos. Gracias, maestra. Hasta el próximo jueves, amigos. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.